Ya. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de biología. En este caso vamos a continuar lo que el tema que vimos la semana anterior, que la verdad no se desarrolló muy bien. Quedaba poco tiempo por cuestión de la materia de química. Ah, sí, otra cosita que me olvidaba. No les he colocado los deberes en la plataforma, pero no se preocupen que ya esta semana, antes que termine, el fin de semana, ya les coloco todos los deberes correspondientes de las dos últimas semanas y bueno, también de esta, obviamente. Ya, así que Ay, no ponga así todavía que porque tengo que hacer mucho. van a tener para divertirse todo el fin de semana, toda la Ay, semana. no, 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 no. Van a tener para divertirse. No, profe, estoy llenecita en la plataforma, no he hecho, pero No, licenciado, ¿por qué? Es estoy que si no, si, llenecita en esta si, plataforma. si no coloco me sancionan a mí. Lo máximo que uno Ah, se sí, le puede, jalan la... Sí, lo, sí, es lo, verdad. lo, No, no, lo no máximo, se vale. lo No se máximo que uno se vale. puede demorar son 2 semanas. Entonces ya estoy pasadito. Pero bueno, ya he hablado con la MIS que es por unos inconvenientes que he tenido de manera personal. Sí. Ya bueno, a ver, entonces vamos a continuar. Pero no se preocupen, ustedes saben que en este caso, los deberes, las actividades se relacionan bastante con lo que vemos en clase y siempre pongo preguntas bastante específicas para que no tengan problemas con ello. Ya. Entonces vamos a seguir en este caso. Recuerden que ya nosotros habíamos visto acerca de la fisiología vegetal. Ahora vamos a ver acerca de la fisiología animal. Que en la clase anterior tratamos un poquito acerca de esto, que era acerca del desarrollo embrionario en los animales. Ustedes saben que son varios tipos de animales y obviamente cada uno de estos desarrollos van a ser diferentes, pero estos siempre van a compartir etapas, las cuales son bastante comunes entre ellos. Y bueno, se distinguen dos tipos de etapas, las cuales son la de segmentación y la de gastrulación. Parece que comenzó a llover. Si se llega a ir la luz o se llega a apagar la computadora, bueno, ya saben por qué será. Muchas veces en en estos climas lluviosos hay problemas con la electricidad. Bueno, como les comentaba, tenemos a la segmentación y a la gastrulación. Por un lado, a la segmentación, tenemos que el cigoto que resulta de la fecundación se divide por mitosis, que ya sabemos que la mitosis es un proceso de reproducción celular que se divide también obviamente en varias etapas, que profase, metafase, anafase, telofase, ¿verdad? Ya cada una de ellas ya nosotros también hemos tratado y hemos tocado. Me indican si me escuchan bien porque me está saliendo una señal de que no se escucha también el audio. Yo sí lo Yo oigo sí lo perfectamente. oigo, sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Entonces, problema acá. Bueno, ya sabemos. Mitosis, proceso de división celular. Esto ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que en este caso precede inmediatamente a la división celular, que consiste en el reparto equitativo del material hereditario característico. Esto de la mitosis ocurre en cada momento en nuestro cuerpo. Es gracias a la mitosis que nosotros estamos donde estamos en este momento. Porque si nuestra célula, en este caso el espermatozoide, no se hubiera unido al óvulo y no nos hubiéramos multiplicado, nosotros no hubiéramos nacido. Todo esto es gracias a las células que en un principio comienzan a dividirse, dividirse, dividirse y cada una de ellas puede tener la capacidad de crear a un individuo en específico. Pero ya con el paso del tiempo, estas van adquiriendo, en este caso, características específicas que la van a diferenciar. ¿Sabes qué? Tú vas a ser de protección, tú vas a hacer células, tú vas a hacer neuronas, tú vas a hacer glóbulos blancos, glóbulos rojos, vas a formar parte de la plaqueta, vas a formar parte del plasma, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hablamos cuando tratamos del tema de segmentación, que contiene 2, 4, 8, y así se van dividiendo en millones. Y bueno, además
se forma lo que es una esfera maciza de células denominadas mórula. Hasta este momento, las células, por lo general, les mencionaba, no se encuentran diferenciadas y cada una de ellas se las va a denominar blastómeros, que pueden dar lugar a un nuevo, individuo si se separa de las demás. Obviamente, al seguir en contacto con las demás células, las cuales se van creando, estas van a seguir dividiéndose, dividiéndose, dividiéndose hasta llegar en una etapa en la cual se van a diferenciar. Después estas células se desplazan y dejan en el centro de la esfera una cavidad conocida como el blastocele. Recuerden que las células se forman, que es una esfera maciza denominada mórula, y cada una de ellas que se va formando la conocemos como blastómeros. Recuerden, cada una de las células que se van formando sin diferenciación van a ser conocidas como blastómeros. Y cuando se desplazan y dejan en el centro de la esfera una cavidad, se lo conoce como blastocele. Es ahí cuando empiezan a especializarse y pierden, por lo tanto, la capacidad de generar un individuo cada una. Ahora, la gastrulación. Por otro lado, la gastrulación se produce una invaginación hacia el interior del blastocele, que da lugar a la aparición de las capas de las células denominadas ectodermo y también lo que es la exterior y el endodermo, la interior, como lo vemos en la imagen. Recuerden, ectodermo, la exterior y endodermo, la interior. Aquí lo pueden ver en la imagen que está aquí. En este caso, el embrión se lo denomina gástrula y la cavidad interna se denomina... Un ratito, chicos, que va a entrar un compañero. Un momentito. Ya, bueno, como les decía, esta cavidad interna se la va a denominar arquénteron, por donde se produce la invaginación y queda lo que es el blastoporo, que a continuación comunica el exterior con el arquénteron. A partir de ahí, el desarrollo embrionario se produce según la característica de cada animal. Recuerden que existen dos clases, animales diblásticos y animales triblásticos. Los diblásticos provienen de una gástrula diblástica en la que no se desarrolla en las células mesodérmicas primarias. Todas sus células provienen del ectodermo y del endodermo. El arquénteron actúa como una cavidad digestiva. Las esponjas y los cnidarios son animales representativos en este grupo. Los animales triplásticos. En este caso, la gástrula diblástica continúa su desarrollo. Recuerden que en los animales diblásticos la capa ya no se desarrolla a partir de la diblástica. En cambio, en los animales triblásticos, esta capa sigue y continúa su desarrollo. Y se genera obviamente a partir de las células del ectodermo. Además, el término triblástico hace referencia a la presencia de tres capas o hojillas germinales durante el desarrollo embrionario, es decir, la capa ectodermo, mesodermo y endodermo, como lo vemos en la parte de acá. Entonces, aquí estamos hablando de un animal triblástico, puesto que posee las tres capas, la del ectodermo, el mesodermo y el endodermo, de las cuales se derivan o se van a derivar los tejidos y órganos del cuerpo de la gran mayoría de los animales. Este tipo de organización corporal está íntimamente relacionada con la simetría bilateral. La gran mayoría de los grupos zoológicos existentes son los triblásticos.
Sin embargo, existe la excepción a aquellos grupos considerados diblásticos como los cnidarios, en los que solo hay dos capas germinales, ectodermo y endodermo. Recuerden, capas germinales terminan en dermo, ectodermo, mesodermo, endodermo. Animales diblásticos van a tener dos capas, animales triblásticos van a tener las tres capas. Recuerden, los diblásticos no van a tener la capa mesodermo, solo van a tener ectodermo y endodermo. Lo característico de estos animales es que el origen en este caso de su organización triblástica eh, se ha discutido ampliamente identificando características triblásticas en grupos como los cnidarios, tomando en cuenta que ellos son diblásticos. Y en la mayoría de los organismos triblásticos se encuentra una tercera capa germinal denominada mesodermo, la cual está entre el ecto y el endodermo. Estas últimas capas se encuentran también en organismos diblásticos, siendo las únicas capas celulares de las superficies corporales, perdón, entre este grupo de animales. El ectodermo y el endodermo mantienen un contacto con medios externos, regulando las interacciones y el intercambio con ellos. El endodermo está en contacto con el sistema gástrico y el ectodermo con la epidermis. Y el tejido que caracteriza a los triblásticos, es decir, el tejido mesodérmico, en contraste, solo está en contacto con esas dos capas, constituyendo de esta manera un compartimiento autocontrolado fisiológicamente, que el mesodermo puede formar, en este caso, un mesénquima compacto y rodear cavidades como músculos y vasos sanguíneos. Vamos a decir que en este caso el mesodermo va a actuar como peaje, va a controlar lo que entra o sale o lo que producen o eliminan las capas del ectodermo y del endodermo. Me confundo mucho dermo. Bueno, si la cavidad se encuentra totalmente rodeada por el mesodermo, lo denominamos como celoma y se trata de los animales celomados, como los anélidos, los artrópodos y los vertebrados. Y después de la gastrulación, desarrollan plenamente su capacidad de diferenciación y da lugar a las distintas partes de órganos de cada individuo. Vamos a ver el cuadro mostrando la capa embrionaria en la que se dividen las diversas estructuras de los vertebrados, que tenemos las capas ectodermo, endodermo y mesodermo. Ya habíamos visto ectodermo, epidermis de la piel, órganos anexos a la piel, uña y pelo, el encéfalo y el sistema nervioso. Endodermo, un revestimiento del tubo digestivo y del respiratorio, glándulas como la del hígado y el páncreas. La dermis de la piel, revestimiento de las cavidades internas, órganos excretores y reproductores, órganos circulatorios y también lo que son músculos y lo que es el esqueleto. Propiamente, la existencia de estas tres capas germinales es, en este caso de los animales triblásticos, tiene que la mayoría de los triblásticos tienen un sistema de organización a nivel de órganos. Recuerden, los triblásticos se organizan, bueno, su sistema de organización es a nivel de órganos, siendo que durante el proceso de la gastrulación, los blastómeros de la blástula se comienzan a diferenciar debido a su migración. Durante la gastrulación se van a generar tres capas germinales, las cuales nosotros ya sabemos sus nombres. El ectodermo. ¿Qué es el ectodermo? El ectodermo es la capa germinal que pertenece en el exterior del embrión y da origen a la epidermis y a sus derivados, perdón, que son los órganos anexos de la piel, uñas, pelos, plumas, diversas glándulas, el esmalte, entre otros, obviamente en los animales. También en la membrana de la boca y el sistema nervioso. El endodermo, por otro lado, es la hoja germinal más interna del embrión y da origen al tubo digestivo y a órganos asociados, como lo es el hígado o el páncreas. En aves y en mamíferos
forma lo que es el alantoide y las aves lo que es el saco vitelino. Creo que ya una vez habíamos hablado acerca de lo que era el alantoide. Bueno, y si no habíamos hablado del alantoide, en este caso es una membrana extraembrionaria originada como una extensión o una evaginación del tubo digestivo primitivo del endodermo en embriones de los reptiles, aves y en los mamíferos. Inicialmente, el alantoide circula en lo que es el embrión entre el saco amniótico y lo que es el corión. Y con respecto a las aves y el saco vitelino, en este caso, el saco vitelino es un anexo membranoso, el cual se encuentra adosado en el embrión, que prevé de estos nutrientes de oxígeno y obviamente nutrientes, a la vez que elimina desechos metabólicos. En el embrión, bueno, en el embrión humano funciona como un sistema circulatorio en las primeras etapas de desarrollo, antes que comience la circulación interna. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, el cuáles son los tejidos de los animales. Y vamos a comenzar por lo que es el tejido epitelial, que es el cual nos va a ayudar a la protección. Entonces tenemos tejido epitelial. Bueno, en este caso, el tejido epitelial agrupa lo que es diversos tipos de tejidos que pueden tener una función protectora. El tejido epitelial recubre lo que es la superficie del cuerpo y también de las cavidades y conductos del organismo. Sus células son geométricas, más o menos son regulares y están unidas íntimamente por lo que son desmosomas, hecho que provoca que el espacio intercelular sea muy pequeño. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conecta con quién conecta con el tejido conectivo. Existen dos grandes grupos de epitelios. Tenemos el epitelio de revestimiento que tiene una función protectora y de absorción y el epitelio glandular cuya función es la secreción. En este caso tenemos la secreción de las sustancias. A ver, un momento chicos, por favor. Ya, como les decía. Bueno, que estas tienen un tipo geométrico y que existen dos grandes grupos de epitelio. Tenemos el de revestimiento y también el epitelio pseudoestratificado. Vamos a ver cómo actúa el epitelio de revestimiento. Este se encuentra, bueno, este está más que todo especializado en lo que es la protección de estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Y según esta, nosotros vamos a poder distinguir lo que es el epitelio simple, el epitelio estratificado y el epitelio pseudoestratificado. Cuando hablamos del epitelio simple, es el cual está formado por una sola capa de células. Cuando hablamos, por otro lado, del epitelio estratificado, este se encuentra formado por por más de una capa de células. Y el epitelio pseudo estratificado, tenemos que las células tienen una distribución irregular
y en el microscopio da la impresión de que se trata de un epitelio estratificado. Bueno, también el epitelio es uno de los 4 tipos de tejidos del cuerpo humano. Como todos los otros tipos de tejido, está formado por células que se encuentran envueltas por una matriz extracelular. Las células de este tipo se encuentran empacadas y firmemente dentro de una delgada matriz extracelular. De esta manera se forman las láminas que recubren las superficies corporales, que son internas y externas, el epitelio superficial, y órganos secretores, que es el epitelio glandular. Las funciones del tejido epitelial son la secreción, protección y absorción, transporte y recepción sensorial especial. Bueno, las células también pueden presentar formas muy diversas. Pueden ser planas, cúbicas, cilindras. Y así teniendo en cuenta la forma de las células y el número de capas que la constituye, nosotros podemos distinguir los siguientes tipos de epitelio de revestimiento. Tenemos el plano simple, el epitelio cilíndrico, el cúbico, el cilíndrico estratificado, el epitelio plano estratificado, el epitelio cilíndrico pseudo estratificado. Ahora, con el epitelio glandular, este constituye lo que son las glándulas u órganos especializados en la fabricación y secreción de sustancias. Según su estructura, distinguimos 2 tipos de glándulas. Tenemos las unicelulares y las pluricelulares. Las unicelulares, como glándulas caliciformes que se encuentran en la pared del intestino delgado y segregan una sustancia denominada mucus, la cual facilita el tránsito a lo largo del intestino y protege de la acción de las enzimas digestivas. Los pluricelulares, como las glándulas de la tiroides, que produce diversas hormonas, entre ellas la tiroxina. Y bueno, según donde vierten sus productos, existen 3 tipos de glándulas. Tenemos las exócrinas, las endocrinas y las mixtas, que asumo que ya han de haber escuchado acerca de estas. Las glándulas exócrinas vierten las sustancias que producen exclusivamente al exterior del organismo, como las glándulas lacrimales. Las endocrinas, estas segregan sustancias exclusivamente al medio interno, como la hipófisis, que produce la hormona del crecimiento. Las mixtas, estas segregan 2 tipos de sustancias diferentes, una al exterior y otras al medio interno. En el caso del páncreas, que segrega jugo pancreático al interior de lo que es el tubo digestivo, el cual es una zona considerada al exterior del cuerpo y también segrega hormonas como la insulina y el glucagón a la sangre para el control de lo que nosotros conocemos como la glicemia. Ahora vamos a ver acerca de el tejido conectivo. Ya. En este caso, son un grupo de tejidos con funciones diversas. Unas entre distintos órganos llenan huecos y espacios entre diferentes tejidos. Y también constituyen, en este caso, elementos de soporte y de movimiento. Tomando en cuenta que los tejidos conectivos tenemos al adiposo, al cartilaginoso y óseo son variedades de tejido conectivo. Y todos se realizan para tener una gran cantidad de sustancias intercelulares y de pocas células. En este caso vamos a conocer los componentes del tejido conectivo básico. Tenemos a las células, que son los fibroblastos, los macrófagos y los mastocitos. Su matriz, con especie en las fibras, tenemos a la elastina, la reticulina, al colágeno
Y las sustancias no fibrosas, tenemos a las sales, a las aguas y a los mucopolisacáridos. Bueno, tomando en cuenta a los fibroblastos, estos constituyen las fibras que forman las sustancias intercelulares y tienen una forma alargada o estrellada. Los macrófagos son células de gran tamaño, fagocitarias y con capacidad migratoria. Los mastocitos son células redondeadas que contienen gran cantidad de heparina y otras sustancias que intervienen en la coagulación de la sangre. En la matriz, con énfasis en las fibras, tenemos al colágeno, que son fibras consistentes y elásticas en formas de haces. Lo llamamos fibras blancas por la acción que generan gelatina. En este caso, la cocción generan gelatina. La elastina, proteína fibrosa que puede estirarse y recuperar su forma original. La llamamos fibras amarillas y no se disuelven por cocción. La reticulina tiene la misma composición que las anteriores, pero sí disponen pero se disponen en este caso como una red. Los mucopolisacáridos, estos compuestos formados por una parte proteica y de una parte glúcida. Las sales diversas, en este caso como los fosfatos, y también a los carbonatos, que también nosotros los podemos conocer de esa forma. Ahora, tenemos también las características según el tipo del tejido conectivo que se tiene. Tenemos tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y el tejido óseo. Cuando hablamos del tejido conjuntivo, este tiene la función de unir órganos y tejidos. Y según la cantidad de fibras que lo constituyen, pueden ser laxo, es decir, de pocas fibras, o fibroso, de muchas fibras. El laxo recubre principalmente la superficie de los órganos y rellena los huecos entre ellos. El fibroso forma estructuras muy resistentes que por su función son sometidas a fuertes tensiones como los tendones. El tejido adiposo es un tejido llamado por unas células conocidas como adipocitos, caracterizadas por poseer una gran vacuola llena de lípidos, la cual obliga al núcleo celular a desplazarse hacia un extremo de la célula. Este tejido constituye la principal reserva de energía de muchos organismos, aunque también lo encontramos, en este caso, realizando una función protectora bajo la piel, al rodear de los riñones, alrededor en este caso de los riñones y el corazón. El cartilaginoso, este en cambio, se encuentra formado por unas células llamadas condrocitos. En las primeras épocas de la vida, es el único componente de las estructuras esqueléticas. Al avanzar el desarrollo, es reemplazado por tejido óseo, siendo que recubre el interior de las articulaciones y evita su desgaste. También se encuentra en el pabellón auditivo y en el extremo de la nariz. Y por último, el tejido óseo. A las células de este tejido las llamamos osteocitos. Este tejido forma, en este caso, los huesos y por lo tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Si es denso y sin huecos, lo denominamos compacto y presenta huecos esponjosos. Muchos huesos presentan también, en este caso, este tipo de tejidos. Y vamos ya a lo último, que es el tejido muscular. En este caso, el tejido muscular se encuentra formado por células denominadas miocitos, que en su interior contienen las miofibrillas formadas por la actina y la miosina, que son dos proteínas con capacidad contráctil. Tomando en cuenta, el tejido muscular puede ser estriado, cardíaco o liso. El estriado, este son células grandes que han fusionado sus membranas celulares y presentan numerosos núcleos. Las miofibrillas, perdón, están ordenadas y se les da un aspecto estriado.
Y la concentración es rápida y voluntaria, que son los músculos que participan en en las marchas. El cardíaco son células estriadas, mononucleadas de contracción rápida e involuntaria. Se encuentran en el corazón y mantienen el latido cardíaco de manera constante a lo largo de toda la vida. El ISO, por otro lado, son células pequeñas, alargadas, con un solo núcleo, tomando en cuenta que las miofibrillas se encuentran desordenadas y no se observan estrías. La concentración es lenta e involuntaria, que son los movimientos del tubo digestivo. El tejido nervioso. Este está formado por dos tipos de células, las cuales son las neuronas y las células gliales. Las neuronas son células muy especializadas, las cuales se caracterizan por su capacidad de generar y transmitir lo que son los impulsos nerviosos, que son pequeñas corrientes eléctricas entre las neuronas. Constan de un cuerpo neuronal, un núcleo y una gran parte de citoplasma. Varias dendritas, que son prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal. Un axón o cilindro de eje, que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión de este impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita al axón y tomando en cuenta la conexión entre dos neuronas tiene lugar sin, en este caso, un contacto físico a través del espacio que lo separa la sinapsis. Y por último tenemos en este caso a las células gliales que imponen entre las neuronas y estas pueden ser en este caso astrocitos, microglias y células de Schwann. Los astrocitos tienen aspecto estrellado y transportan sustancias nutritivas desde la sangre a las neuronas y también actúan como parte o como soporte enlazado entre sí a los distintos componentes del tejido. Las microglias tienen un aspecto espinoso y son móviles, fagocitan sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. Y las células de Schwann contienen mielina, el cual es una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso y que forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí en tejido nervioso. La siguiente vemos acerca de los sistemas animales, comenzando por el sistema digestivo. Y listo, chicos, entonces ya les voy a tomar la lista. Un momentito, déjenme salir de la presentación de la diapositiva para alcanzarles con la lista. Un ratito.